Muchas gracias a los dos por estar aquí, por esta entrevista. Tengo una primera pregunta que me ronda por la cabeza cuando vi vuestra película, y es que a lo largo de ella, aunque son durante tres periodos diferentes de esta tribu, pero la cámara siempre enfoca a una persona, aunque esté en silencio. Hay pocas veces que la cámara coja a los grupos de personas, y es algo que me ha resultado fascinante por cómo la cámara, por ejemplo, en la primera escena vemos a una mujer que está a punto de dar a luz, pero la cámara está enfocada solo en ella. Cuando en otra parte de la película están las mujeres llorando porque los hombres se tienen que ir, solo enfoca la cámara en una persona, en sus emociones. ¿Eso lo teníais pensado? ¿Cómo surgió? Mm, sí, no, hay una, bueno, voy a tirar ideas, ¿no? Pero hay una idea de la construcción del fuera de campo que nos es que valoramos mucho. Y entonces hay que ver lo que está pasando, pero hay que percibir también lo que pasa en el fuera de campo. Y yo creo que cuando entras en la mirada de una persona, puedes construir un juego más interesante con el fuera de campo porque el sonido te puede sugerir cosas que no vas a ver, ¿no? Hay esa idea. Por otro lado, es muy loco lo que decís, porque si por un lado es cierto lo que decís, yo creo que con la película y con el arco que hace la película, tratamos con mucho esfuerzo de trabajar una inteligencia colectiva de este pueblo, de esta gente que está luchando comunalmente contra, bueno, en contra todos los ataques que sufren, ¿no? En la historia. Entonces me resulta muy interesante esa mirada que vos propones. Yo, de hecho, nunca lo había pensado de esta forma. ¿Qué pensás? No, de acuerdo. Creo que tiene también que ver con algo, y como dijo René, no lo pensamos, pero algo que sentíamos que no estaba en el cine como este, hecho en Brasil por no indígenas, filmando en un contexto radicalmente de vida diferente de lo nuestro, ¿no? Siempre vimos una mirada un poco como si no hubiera espacio para la individualidad en películas con los indígenas de Brasil. Siempre un poco, bueno, la comunidad que se está planteando para pelear por su tierra o organizando sus rituales, pero casi nunca vimos la intimidad o la subjetividad. Y es algo raro porque todo el cine, no sé, portugués, español, gringo, casi siempre lo que tratamos son problemas personales, ¿no? Tenemos mucha esta tradición narrativa de tratar el personal. Eso está en la tragedia griega, está en todo, ¿no? Eh, y acá nos parecía muy importante no olvidarnos de la individualidad de cada persona que filmamos y de entender que cada uno de ellos tiene miradas y gestos y prácticas distintas entre ellos mismos, ¿no? Es algo que vemos, por ejemplo, en la secuencia antes de la salida hacia Brasilia, que hay una reunión donde se encuentra toda la gente de la comunidad, una parte de la gente, y vemos que pues hay las mujeres que dicen, no, no hay que actuar ni que participar en las instituciones no indígenas, tenemos que quedarnos acá, esto sí es política. Hay otras que dicen, no, tenemos que ir, tenemos que estar en Brasilia, tenemos que encontrar a nuestros parientes de otros pueblos. Entonces me parece que tiene que ver con esto también, con dar cuenta de que es una comunidad que se constituye por múltiples individualidades. Múltiples individualidades, pero es una mujer quien en un primer momento se da cuenta de lo que está pasando. Está viendo con un smartphone camino del pueblo, y está diciendo, está viendo lo que pasa,
esa mujer a lo largo del tiempo la que siempre está diciendo tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Y es también algo curioso, pero al mismo tiempo fantástico y me suscitó mucha, no sé, que los hombres digan, sí, al final la acompaña un hombre, pero con reticencias, pero es siempre la mujer la que quiere alzar la voz en esta película. Sí, había, había una necesidad de nuestra parte de encarar el lugar de lo femenino en la comunidad. Yo creo que es algo, es una mirada que fuimos desarrollando con 15 años de convivencia, y que no está muy clara, no es obvia cuando una persona llega a una comunidad, porque en la historia de toda la antropología fue hecha por hombres que hablaban con hombres en las comunidades, ¿no? Y entonces había una sola mirada. Y las mujeres, muchas veces por no hablar el portugués, ¿no? Hablar solamente su lengua nativa y no tener tanta fluidez en el mundo de los blancos, ¿no? Tantas incursiones y no está tan... eh, quedaban fuera de este diálogo. Eso es, o sea, uno sabe, la historia nos mostró eso todo el tiempo. Y yo creo que acá con esta película ya veníamos en un movimiento de hacer este esfuerzo, ¿no? De entender, por ejemplo, si había mujeres chamanes en la comunidad. Las mujeres chamanes son más misteriosas porque no se muestran como los hombres. Exactamente porque, por las razones que cuentan las dos chicas cuando están ahí sentadas, Coto y Pat Pro, hablando de la abuela de una. Bueno, esa historia la escuchamos hace muchos años ya, cuando empezamos a hacer esta vuelta de la mirada, porque al comienzo todo te sobrepasa, no sé cómo decirlo, pero bueno, hundís ahí y aceptas lo que ves. Y después con el tiempo, y por suerte también con mis compañeras antropólogas, que son las personas con quien convivimos ahí, son mujeres y que están buscando trabajar con mujeres específicamente y trayendo otras ideas, ¿no? Otras formas de ver la relación entre todas las cosas. Entonces, con la ayuda de mis amigas y tratando de dar la vuelta a la mirada, entendimos que el mundo femenino es muy poderoso, tiene un lugar central en la organización comunal, pero es algo que uno no lo ve esa partida. Y entonces, bueno, estaba esto por un lado y por un otro lado estaba todo el movimiento indígena brasilero que nos decía que las grandes lideranzas son las mujeres en el movimiento. Y no es a toa que ahora, bueno, en nuestra película está Sonia Guajajara, que era la gran lideranza, ¿no? Hacia afuera siempre. Las lideranzas indígenas no son como las lideranzas no indígenas. Tienen un poder hacia afuera, fuera de la comunidad. Pero ella era la gran lideranza de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, que es la mayor organización indígena nacional, y con la caída de Bolsonaro y la ascensión de Lula, que creó ese nuevo ministerio, que es algo inédito en Brasil, Ministerio de los Pueblos Indígenas, ella fue nombrada ministra de los Pueblos Indígenas. Entonces, los grandes nombres que están ahí en el Congreso son mujeres también. Célia Chacriabá, la presidenta de la FUNAI, nunca hubo una presidenta, y mucho menos una presidenta indígena en la FUNAI. Es un órgano militar creado por la dictadura. Entonces, bueno, es Joenia Wapichana. Por lo tanto, eso estaba pasando dentro de la comunidad y eso también pasa afuera, cuando miramos el panorama de la lucha indígena nacional. Eh, es muy importante contar esta otra historia y ella está presente en cada mito, en cada canto, en cada cosa está presente esta otra parte de la historia. O sea, nosotros sabemos mitad de la historia nomás, mitad no la sabemos y estamos empezando a descubrirla, por fin. La película empieza una mujer dando a luz
y termina, o sea, como un círculo, como si fuese la vida que se abre camino. ¿Lo teníais pensado ese inicio, ese final, que se conectasen? Sí, Sí, me bastante contestas. pensado. Bueno, nosotros venimos en esta búsqueda, ¿no? De tratar un poco de alejarnos de una manera de pensar el tiempo de una manera tan lineal, tan causal, ¿no? Donde hay una causa, un efecto. Los guiones históricamente son construidos, es lo que aprendimos en la escuela de cine, ¿no? Hay un héroe que va a conseguir algo, que tiene un objetivo, que le pasa todo a él. Y yo creo que cuanto más escuchamos las historias de la comunidad, los mitos, su manera de la forma creó de contar una historia, nos vamos contaminando también por eso. Y entonces entendimos un poco que la historia no solo se repite como hace espirales, ¿no? Y de pronto el nacimiento es el acto más revolucionario que puede haber en una comunidad indígena, porque uno sabe que la resistencia consiste en esto, en ser en más, aumentar en la población. Es necesario dos, ¿no? Para matar el jaguar, como dice la canción del fin de la película. Entonces, es muy importante, hay una ideología demográfica en la gente. La gente sabe, cuando Pat Pro dice, nosotros tenemos que tener hijos, porque si no, nuestro pueblo se termina. Ellos estuvieron a punto de terminar, ¿no? En la masacre y también un poco antes. Entonces, bueno, es un pueblo que tiene esto muy presente. Hay otra cuestión que a mí me ha fascinado de este pueblo y es hablando de la película, cuando yo lo veía, está narrado como, digamos, el pueblo en tres épocas diferentes del tiempo. Pero uno cuando está viendo la película no lo ve así, parece que sí, que pasan cosas, pero que están todo como conectado. Y es algo, pero conectado, pues a lo mejor, pues cuando empiezan los cazadores o la gente a matar, ese es como digamos un tiempo, hay otro tiempo, o sea, ¿cómo hilasteis todo lineal, o sea, todos estos tres tiempos, pero con momentos que dices, uy, aquí algo ha cambiado? Sí, llegamos a pensar la peli de una manera lineal, llegamos en un momento bastante embrionario a tenerla organizada antes de filmar en tres tiempos históricos distintos y bastante bien Y delimitados. lineares. Empezábamos en los 40, íbamos a 69 a la dictadura militar y se terminaba pues con el 2020 y 21 cuando filmamos, pero empezamos a darnos cuenta, por un lado, que queríamos mucho incorporar la manera de pensar, de filmar, la historicidad, según los Crow, que es bastante distinta de la nuestra, no es una historicidad narrativa, o sea, no es, es sí narrativa, pero no es lineal, y hay una posibilidad y, digamos, una flexibilidad en buscar continuidades en los tiempos. Eso se ve, por ejemplo, cuando un Crow te cuenta un mito, alguna historia, el mito del fuego, el mito del primer hombre blanco según los Krao. Hay un montón de mitos que siguen configurando y conformando, digamos, las filosofías, las formas de pensar, de actuar, la ética incluso está muy en la mitología, pero cuando un Krao te cuenta una de estas historias, la cuenta lleno de bifurcaciones, o sea, no es que empieza en el punto uno y termina en el 10 pasando por 2 4 7, ¿no? Eh, entonces queríamos mucho incorporarlo y entendimos también que hacer la película era una cuestión de inserir estas imágenes en un territorio de disputas narrativas que es también donde se juega la política hoy en Brasil. En los primeros días, cuando estábamos ahí en Itacajá, que es la pequeña ciudad que está en las afueras del territorio, que se ve en la película, ¿no? Uno de los nietos de los mandantes de la masacre nos interpeló, nos paró en la calle
y nos dijo de manera bastante agresiva, incluso el tipo estaba borracho y nos decía, bueno, ya sé que van a hacer la película sobre la masacre, y, los estoy mirando y realmente estos tipos después ¿cómo es que se dice? Nos traerán muchos problemas, pero su cuestión era, ustedes no tienen datos bibliográficos sobre lo que pasó en 40. Y le contestamos, pero bueno, tenemos las voces y las historias de los sobrevivientes, que hoy son gente de 80, 90 años. Y él decía que no, que eso no funcionaba porque no hay pruebas, no hay documentos, no hay... Y decíamos, pero bueno, ¿quién escribió la historia? Digamos, esta idea de alguien que decía que la historia es un cementerio de aristócratas. La historia siempre fue escrita desde la mirada no de las víctimas, sino de los ganadores, digamos. Entonces, para nosotros era importante que la película no solamente fuera un espacio para que las víctimas de estas historias pudieran hablar, sino también que, por lo menos en el cine, que puedan salir vencedores de esto. Y por eso entendemos que más importante que cada uno de los hechos que está en la película es la idea de que hay una continuidad histórica, a lo mejor que empieza en el año de 1492 o de 1500, cuando los españoles y los portugueses llegan a este continente, y entendimos que las mismas violencias, las mismas disputas por territorio se repiten siglo após siglo. Eh, entonces, para nosotros era muy importante tratar esta continuidad y entender las bifurcaciones y los hilos invisibles que hay entre los distintos tiempos. Y también hay otra cosa que a mí me ha dejado, me ha fascinado y es, no sé si lo veis así vosotros, que en la película vemos, es una unión entre el cielo, digamos, las alturas y también la tierra, como vemos imágenes y no sé si es por ellos, porque ellos también, no sé si me estoy equivocando, pero hay escenas muy bonitas, o sea, que están en los árboles, están intentando cazar, subiendo, pero luego está lo terrenal, esa unión que a mí me ha fascinado. Claro. Es lindo porque esto total está también en la mitología. Digamos que las historias de los Craol, la mitología, los mitos, hacen también esta conexión entre el mundo celeste, el mundo terrano o terrestre o terrenal, incluso el mundo infraterrestre, que, bueno, no lo tenemos en la película porque ya sería bastante, pero todo lo que tienen los Krao, su lengua, sus fiestas, sus prácticas agrícolas, todo fue traído por, digamos, seres mitológicos o míticos de tiempos ancestrales que trajeron, digamos, los objetos materiales y materiales, todo viene del espacio celeste para ellos. Entonces es muy lindo que te diste cuenta de esto porque de una manera es un poco nuestro trabajo, es hacer este tipo de traducciones de un mundo sensible. Y lo que siempre decimos es que en el cine no tenemos algo que tiene la antropología y la literatura, que son las notas de Rodapié, ¿se dice? Las notas, Las notas de Rodapié, lo que se pone Sí, a pie de página, sí. pie de página, sí, no lo tenemos. O sea, tampoco queremos hacer un cine didáctico donde todo se explique. Entonces nos encanta cuando alguien entiende que en la gramática del cine mismo hay algo ahí que es un intento de traducir estas relaciones que son muy amplias y también a lo mejor es un poco eh, afirmar, ¿no? Con el cine también que hay una centralidad en los Krao, pero no es la centralidad del humano, ¿no? Los animales, los árboles, las plantas, las estrellas, cada uno conforma su centralidad. Entonces, ya no estamos en el humanismo, o si estamos en el humanismo, es un concepto de humano que incluye a muchos tipos de humanidades, no solamente gente como nosotros, ¿no? y además yo creo que con esta idea, ¿no? De la relación entre el cielo y la tierra y las conexiones que hay, esto también juega en una idea más amplia de muchos pueblos originarios
porque cuando pensamos, por ejemplo, los de Brasil, ¿no? Por el libro de Copenhague, ahora están con una película en Cannes y Ujú. tiene, bueno, muchos trabajos hechos, mucha gente que apoya y también por los problemas que son muy dramáticos que enfrentan, ¿no? La minería y todo eso. Em, lo que sostiene el cielo, o sea, lo que sostiene nuestro universo es un árbol que se llama Mariji, que es el árbol de los sueños, y que también es un elo entre la tierra y lo de arriba, ¿no? Entonces eso también juega en una construcción aún más colectiva de cómo estos pueblos que tienen tanto para enseñarnos, ¿no? Ven el mundo y las posibilidades de futuro. Esto está todo conectado. Bueno, pensando. Hay mucho para hablar de cada cosa. Se puede ir por acá y no paras más. Otra, a mí lo que me sorprende de la película también es los tonos de la misma, las tonalidades de colores según la época también, según dónde están. Por ejemplo, cuando están en el pueblo, las tonalidades parecen como más vibrantes, más, no sé cómo decirlo. Y luego en la selva, incluso por la noche, cómo se ven las plantas, pero cómo se ven esas tonalidades diferentes. ¿Habéis jugado con esa gama de colores por algo o así se dio? Sí, yo creo que tiene que ver con esta traducción de lo sensible que hablábamos, ¿viste? Es como tener nosotros pasamos por una experiencia sensible cuando estamos en la comunidad, cuando estamos en este pueblo. Es una experiencia muy sensorial porque es muy auditiva y es muy visual y es muy física también, porque hay una diferencia entre la cantidad de asfalto que hay en la ciudad y la cantidad de asfalto que no hay en la comunidad, y eso te cambia también cómo sentís el ambiente, ¿no? Todo eso tratamos de traer, es parte del mismo juego, o sea, tratar de hacer con que uno que vaya al cine pueda ver lo que nosotros vemos de la manera más compleja que logremos, ¿no? Hay que complexificar más, pero yo creo que es eso. Entonces, claro, en la ciudad tenemos como esos tonos, es todo un poco más duro, ¿no? Los colores, mucho contraste. Y después, cuando llegas a la comunidad, hay una saturación, hay casi como una atmósfera que la puedes sentir, ¿no? Hay una idea de algún onírico, ya me hablaron mucho de eso, ¿no? Como las noches son muy oníricas. Bueno, son palabras que quizás tratan de dar cuenta de una experiencia sensible, pero no sé si es exactamente eso. La idea es que uno ve la película y pueda sentir un poco estas nuances, ¿no? Y me gustaría saber, la película ha estado en Cannes, ha recibido grandes críticas, muy buena acogida, pero ¿cómo sentisteis cuando desde el Festival International Film de Dones os dijeron, estamos interesados en la película, en verla, en que se muestre en un festival y también de mujeres tan fascinante? ¿Os sorprendió? A mí personalmente me pareció increíble que haya, bueno, que haya ese espacio y también el reconocimiento, ¿no? Porque no es, eh, bueno, no es muy, no pasa todo el tiempo. Primero que no hay tantos festivales de mujeres y algo así como muy preciso y muy bien curado y cuidado, no hay mucho. Y después, bueno, que eligen una película que no trata exactamente de la cuestión de género, pero que sin embargo se pueda percibir un poco todo ese trabajo que también vamos haciendo, ¿no? Desconstruyendo nuestra mirada. Me parece increíble, nos pusimos muy contentas. Sí. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ya os entrevisté en otra ocasión, que estuvisteis aquí en España con otra película, así que ha sido un placer de nuevo volver a hablar con vosotros y reencontrarme.
Muchas gracias, gracias. María.